Y vamos a... Profe, una consulta. ¿Vamos a hacer solo 2 PEP en este Sí, semestre? sí, sí. En realidad, o sea, en la presencialidad siempre hice 3, pero desde que estamos en esto hago 2 nomás, ¿ya? Y podemos hacer algunos trabajos de etiquetado nutricional, que eso también a veces le doy una ponderación, ¿ya? Eh, de etiquetado nutricional, yo les doy una etiqueta, no son tantos, porque a veces cuando son muchos igual me complica, pero yo les doy una etiqueta o les doy datos y ustedes tienen que hacer la etiqueta nutricional, ¿ya? Eso también lo hemos hecho. Y ahí podemos tener un 15%, por ejemplo, de la nota. Porque lo que pasa es que en la presencialidad hacíamos aditivos, todo aditivo. Yo les enseñaba todos los aditivos presentes en los alimentos. Entonces, eso igual es harto. Y eso ocupaba casi unos 20, casi un mes de clase. Entonces, por eso yo hacía 3. Pero con esto vamos a hacer 2 nomás. ¿Ya? Ya, nosotros habíamos comenzado a ver los métodos para extraer materia grasa, este capítulo que consideraba esto. Y, ay, espérenme, ya, me avisan si me quedo pegada, porque ahora que me acuerdo estoy conectada al internet de la casa y no al internet de mi celular. ¿Ya? Entonces, si empieza a fallar, porque aquí empiezan también a usarlo, me avisa. Ya, los métodos de extracción de materia grasa, lo habíamos visto, se basaban fundamentalmente en métodos de extracción y gravimetría. Terminaban generalmente en esos, en que yo extraía la grasa con un solvente y luego evaporaba el solvente y me quedaba con la grasa. Y consideraciones teníamos que tener para elegir los distintos métodos. Yo les decía que en extracción de materia grasa es donde más hay métodos. La primera es el estado de la grasa en el alimento, y que estaban estos 3 grupos. La segunda es para qué voy a determinar la materia grasa, solamente para cuantificar la grasa, o sea, lo que uno llama grasa total en el alimento, o porque quiero trabajar o cuantificar o determinar algún componente en la grasa. Las diferencias en los métodos analíticos, básicamente, en este caso, que en uno, si yo solo quiero cuantificar, puedo utilizar temperatura y a veces hidrólisis bastante severas, y en el segundo caso, yo no puedo utilizar ningún tipo de temperatura, o temperaturas muy, muy controladas. Entonces habíamos empezado a ver los métodos para grasa libre, en que la extracción de la grasa, el método más tradicional se llama grasa cruda, una extracción muy tradicional en laboratorios analíticos, la grasa, o lo que se llama la extracción Soglet, me permite determinar la grasa total en alimentos en que tienen la grasa libre, granos, semillas, harinas, etc. Y otra alternativa de la extracción en grasa en caliente era el llamado Goldfish, que era este sistema, es un instrumento, que me permite procesar más muestras, trabajar con menos solvente y también con menos tiempo. Entonces, la grasa libre, extracciones en caliente, que solo me permite cuantificar, Soglet o Goldfish. La grasa, si yo quisiera trabajar con la grasa en esos alimentos, por ejemplo, determinar caroteno en semillas, determinar una vitamina A en una harina de pescado, por ejemplo, yo tengo que trabajar con un método en frío. Y el método en frío para extracción de grasa libre se llama el método de Sixten-Thorn. Hay 2 alternativas, una de ellas que es el Sixten-Thorn, que son estos tubos de acero inoxidable, en que uno simplemente echa la semilla, éter de petróleo, unas bolitas y agita por tiempos prolongados, menos 12 horas, generalmente son 12 a 18 horas, ¿ya? Y uno luego filtra y obtiene el solvente con la grasa y evapora el solvente, tiene la grasa y a esa grasa le puedo cuantificar, como les decía, cualquier analito. Si el alimento está molido, no necesito estas bolitas ni estos tubitos y puedo hacerlo directamente en un matraz, pero también con agitación de 12 horas, ¿ya? Luego la grasa unida a proteína, también la habíamos visto, es aquella grasa que está en los productos lácteos, el tradicional método, el método de hidrólisis ácida, que utiliza un llamado butirómetro, un instrumento que me permite cuantificar la grasa, ¿ya? Consiste en que la capa proteica se destruye con ácido sulfúrico y la grasa después se extrae y se mide volumétricamente en un vástago de este butirómetro y uno lee inmediatamente el contenido de grasa.
Efectivamente, este método, esta grasa yo no la puedo extraer y por lo tanto no puedo trabajar con la grasa en forma posterior. El método Gerber me sirve para cuantificar, generalmente en un proceso de recepción de leche, en un proceso en que se está unificando el contenido de grasa de una leche o sea que está sacando el contenido de grasa de una leche, ¿ya? En la industria láctea, los butirómetros son en el fondo muy comunes en los laboratorios analíticos de la industria láctea. Después el Babcock, que es lo mismo, pero que es más bien un matraz, que lo que hace es poder determinar grasa en sólidos o semisólidos, quesos, quesillos, yogures, etc. Y consiste finalmente en lo mismo, aquí está el basto y uno lee la cantidad de grasa. Por lo tanto, para solamente determinar grasa en productos lácteos, tenemos Gerber o Babcock. Y ahora, para cuantificar la grasa y trabajar con ella en forma posterior, por ejemplo, determinar grasa saturada en un producto lácteo, determinar colesterol en un producto lácteo, etc., el método adecuado es el método de Roche-Gautier. El método Roche-Gautier es un método que en el fondo hace una hidrólisis, pero utiliza yo diría un agente mucho menos agresivo como es el amoníaco. ¿Ya? El amoníaco y el alcohol. Esta mezcla lo que hace es denaturar a las proteínas y dejar libre a la grasa. Y entonces vamos a tener acuoso con la grasa nadando, líquidos y líquidos. Y para separar esos líquidos se utiliza una extracción líquido-líquido característica de un laboratorio analítico, que es un embudo de decantación, en el que uno echa la hidrólisis, y luego echa éter etílico y éter de petróleo, y acá abajo va a quedar lo acuoso, y acá arriba va a quedar la capa etérea, ¿ya? Y en las extracciones en embudo de decantación, uno va sacando esta parte, junta el primer extracto etéreo, después vuelve a poner otra vez la parte acuosa, vuelve a poner éter de petróleo, y agita, decanta, y une un segundo, y así un tercero extracto etéreo. Es el método oficial, sin embargo tiene su complejidad, los embudos de decantación, en el fondo estas decantaciones no son tan fáciles, llevan tiempo, y es por eso que hay una alternativa, que es una automatización que ha implementado fundamentalmente la industria láctica, que es la utilización de estos métodos de Mayonier. Son estos tubitos que tienen esta forma, que en el fondo es como el Gerber, pero con amoníaco, porque aquí uno echa la leche, echa el amoníaco, el alcohol, el solvente, agita, si ustedes ven existen estos agitadores, deja de cantar y después por la forma del tubo uno en el fondo saca la parte etérea y se queda con la parte etérea con la grasa, la evapora y de esa forma podemos tener la grasa que no ha sido sometida a altas temperaturas y puedo trabajar con ella. ¿Ah? Entonces, grasa unida a proteína, métodos con hidrólisis ácida, Gerber y Babcock, y grasa, métodos con hidrólisis alcalina, que puedo trabajar con la materia grasa, el método de Roche-Gautier o de Mayonier. Entonces, tenemos ahora el tercer grupo, que es aquella grasa unida a proteína y a hidrato de carbono. En este tipo de materia grasa, de alimento, perdón, la grasa, ahí están todos los posibles alimentos, la grasa se une fuertemente a estos dos nutrientes y por lo tanto yo debo hacer una hidrólisis muy fuerte para poder liberar a la grasa. Y las hidrólisis generalmente son hidrólisis con ácido clorhídrico, hidrólisis ácida, que generalmente también necesitan calor. El método más tradicional es un método que tiene varias etapas, se llama el método internacional, y se hace una hidrólisis con ácido clorhídrico 1+1. 1+1 significa que es un volumen de ácido clorhídrico concentrado y un volumen de agua. Y eso depende un poco del volumen que uno eche del alimento. En un baño termorregulado, como ustedes ven aquí, uno calienta, y la acción del ácido clorhídrico lo que hace es entonces liberar a la grasa. Y para poder sacar esa grasa, el método utiliza un absorbente de grasa, que es una tierra que se llama selite, que es un polvito blanco, que tiene la particularidad de absorber la grasa en su superficie. Entonces, hacemos la hidrólisis, que generalmente dura unos 45 minutos a baño María, agregamos el selite, se absorbe la grasa por el selite y luego filtramos este sólido, que es el selite, en un embudo de decantación. En un embudo Wigner al vacío. Y de acá, esto lo seco, lo llevo, como ustedes ven, a un extractor Socklet.
Por lo tanto, y es obvio, que ya hemos mencionado, aplicamos calor acá, lo hacen mejor, aplicamos calor acá, y por lo tanto entonces no puedo cuantificar la grasa, solamente el método internacional me sirve para cuantificar la grasa. Recuerden que vamos a hacer acá, al final del soglet saco el matraz, evaporo el solvente y me quedo con la grasa extraída, que va a corresponder a la grasa que tenía el alimento. Se dice que es el método más efectivo para la extracción de la grasa total, especialmente en estos alimentos que han sido procesados a altas temperaturas, ¿ya? Es una forma muy efectiva de extraer toda la grasa, pero no puedo cuantificar, trabajar con la grasa en forma posterior. El método ha sido es tan utilizado por esta efectividad, porque extrae toda la grasa que está presente en un alimento, y como ustedes ven, hay unos equipos de hidrólisis para extraer, para extraer y cuantificar la grasa en diferentes alimentos. Lo que hacen los equipos, por ejemplo, es son pequeños viales, pequeños tubitos de ensayo en que se agrega cantidad pequeña de muestra, se agrega ácido, se agrega vapor y después por corriente se van sacando los solventes, ¿ya? Y va quedando finalmente la grasa. Miren, permite procesar hasta 100 muestras por día, el tamaño de la muestra es pequeñísimo, el rango de extracción, o sea, puedo extraer alimentos con muy baja grasa hasta alimentos que son baja grasa. 20 muestras en forma simultánea en un tiempo aproximado de hidrólisis y enjuague de 90 minutos. Obviamente estos equipos son para determinar grasa. ¿Qué industrias lo utilizan? Por ejemplo, todas las industrias de snack, de alimentos para mascotas, o de pellets para diferentes tipos de animales, o también de semillas, a veces para poder tener la posibilidad de procesar un gran número de muestras. Se amplía no solamente a grasa, unidad de hidrato de carbono y proteína, sino a otros alimentos por el número de muestras que yo puedo procesar en forma simultánea, ¿ya? Entonces yo puedo extraer y me aseguro que voy a extraer toda la grasa desde el alimento. Pero obviamente es un método que me permite solamente cuantificar la grasa. ¿Y qué hacemos entonces si en un alimento como en este tipo, ejemplo, que necesitamos saber la grasa total y además la grasa saturada? Sabemos que en la etiqueta hoy día tenemos que ponerla, y en estos alimentos tengo que haber grasa saturada. La alternativa es algo similar al Rose-Dotiev, pero lo que se hace, obviamente, en vez de con amoníaco, ¿se acuerdan como el Rose-Dotiev? Es ácido clorhídrico y éter. Y se calienta levemente un baño de agua, y que se calienta generalmente a una temperatura baja y por un tiempo muy pequeño. Luego, igual el Rose-Dotiev, la extracción de los dos líquidos de la grasa que ya se liberó se hace por un embudo de decantación, ¿ya? Por un embudo de decantación en que finalmente entonces la parte acuosa, acá arriba está el éter con la grasa, saco la parte acuosa, me quedo con el éter, evaporo y me quedo con la grasa, ¿ya? El método de Smith también uno podría utilizar, y en los laboratorios nosotros podemos utilizar como los tubos de Mayonier. Estos tubos, uno coloca el alimento, coloca ácido clorhídrico, coloca el éter y agita, deja de cantar y después saca la parte tibia con la grasa. Bien, es una alternativa, ¿ya? También que se pueden utilizar. Hay formas también de trasladar a un embudo y después como siempre la parte etérea va a quedar en esta parte superior. Hay algunas así como adecuaciones que uno hace. Si no tiene este tubo y tiene a veces unos tubos grandes de ensayo, lo que hace es sacar con una pipeta, con una propipeta también, con la ayuda de una propipeta, sacar todo el extracto etéreo y de esa forma uno saca sin aplicación de calor, especialmente en esta parte que es la que destruye parte de la materia grasa, ¿ya? Pero entonces, en alimentos de este tipo, necesitamos una hidrólisis para poder liberar a la materia grasa. Una hidrólisis más controlada, si yo voy a trabajar con la grasa en forma posterior, porque ese componente que quiero determinar podría destruirse. Entonces también tenemos en materia grasa, unidad de hidrato de carbono, dos métodos para determinar solamente la grasa y para trabajar con la grasa en forma posterior. Nos queda una técnica analítica, que es una técnica analítica que se aplica a algunos alimentos que tienen algunas características especiales. Ahí la vamos a ver.
Ahí están los alimentos, que son alimentos que tienen la grasa unida a veces a proteína y algunos hidratos de carbono, pero la unión a proteína es bien especial porque, ahí está el ejemplo, en las carnes, la grasa se une, si ustedes lo han visto, a las fibrillas de la carne. Entonces, es difícil poder liberar a esa grasa. Además, son alimentos que tienen una humedad muy alta. Generalmente estos alimentos tienen humedad 80-90%, ¿ya? Y eso también dificulta la extracción de los solventes en forma adecuada, porque los solventes, el éter de petróleo, todos los solventes que uno utiliza, si hay agua presente, se empiezan a formar como emulsiones y dificultan la extracción. Entonces, en alimentos, aquí yo les puse 3, carnes, todo tipo de carnes, de vacuno, de pollo, de cerdo, etcétera. Huevos o derivados del huevo, utilizados del huevo, mayonesas, por ejemplo, salsas, vegetales con alta humedad, una palta, un plátano, alimentos que contengan alta humedad. La determinación se llama método de Blayand-Dyer o de Folch, también en algunas designaciones. Consiste en someter el alimento a 3 solventes: cloroformo, metanol y agua. Esta mezcla de solventes que se hace en cierta proporción, lo que hace es producir, especialmente el metanol y el cloroformo, una denaturación de la proteína y liberación de la materia grasa. Entonces, ¿cómo se hace? Se coloca el alimento, que tiene que tener un 80% de humedad, y se agita con unos agitadores que lo hacen a altas revoluciones. Generalmente son estos, por ejemplo, en los laboratorios, lo que hacemos es una batidora, con un vástago de la batidora, lo ponemos como en un tubo, en un vaso precipitado grande, colocamos el alimento, colocamos el cloroformo, el metanol, y con un vástago agitamos fuertemente. Ahí la importancia es las proporciones de los solventes y que esta agitación sea una agitación a altas revoluciones, ¿ya? También sirven estos como mixer que venden a veces, que son solamente unos vástagos de acero inoxidable y que uno agita fuertemente. Con eso, lo que se hace, como les decía, es liberar a la grasa, y la grasa pasa a la fase que le es más cómoda y que es apolar, y que es el cloroformo. Luego de esa agitación uno tiene como una leche, así como porque las proteínas están desnaturadas. En todos los productos uno observa como una mezcla así blanquecina. Y esa mezcla la filtra, la traslada a una probeta. Y en esta probeta la deja descansar, se van a producir la separación de los solventes acuosos de los solventes apolares. Y acá abajo queda el acuoso, donde están todas las proteínas desnaturalizadas, y acá arriba queda el cloroformo, la materia grasa. ¿Y por qué en una probeta? Lo que uno hace es, en el fondo, aquí uno puede medir cuánto mide la fase clorofórmica: 10, 20, ya 23 ml. Tengo 23 ml de la fase clorofórmica. Y lo que yo hago es sacar 5 ml en una pipeta, lo llevo a una cápsula de porcelana, la evaporo, la peso y sé cuánta grasa hay en los 5 ml. Y hago una regla de 3. Por ejemplo, hay 0,5 gramos de grasa en los 5 ml, X en los 23 que obtuve. Así uno cuantifica la cantidad de materia grasa que tiene, y dicen que es el método que es menos agresivo, y es el método muy adecuado cuando uno quiere determinar un componente muy, muy sensible en el alimento, en la grasa que está presente en los alimentos, ¿ya? Es el método oficial para estos, pero también se utiliza a veces cuando, como les digo, lo que yo quiero determinar es muy sensible a la temperatura o a los ácidos, y se aplica el Blayand-Dyer o el Folch para poder extraer la grasa. Si uno lo busca en los libros, va a aparecer más bien como un método de extracción y no de cuantificación. Pero en estas muestras sirve para cuantificación, pero uno lo podría usar, por ejemplo, en un alimento de este tipo. Uno podría determinar con hidrólisis ácida la cuantificación, y luego con esto, si yo quisiera determinar, por ejemplo, una vitamina, la vitamina D, que es muy sensible, extraigo con este método para la vitamina D, porque así no la destruyo, la vitamina D es sensible a ácidos y bases,
Y de esta forma después, con la grasa que extraigo aquí, determino la vitamina D. ¿Ya? Así también se utiliza. Para perfil en ácidos grasos también a veces se utiliza este método de Blayandai, que es como, yo les decía, vamos a ver 6 o 7 métodos en cada uno, pero va a haber el especial. Y este es el especial que se determina. ¿Ya? Y nos quedan dos métodos, bueno, solo nombrarles, hay algunos métodos instrumentales que hoy día tienen algunas industrias y que permiten determinar materia grasa, y no solamente materia grasa, cualquier estructura orgánica en un alimento, y es la gran ventaja que no destruyen al alimento propiamente tal. Uno de ellos es el NIR, el infrarrojo cercano, y equipos de resonancia magnética. Obviamente son equipos de un alto costo. Permiten determinar el NIR, el infrarrojo cercano, no sé si se recuerdan en química analítica, el infrarrojo lo que hace es medir la emisión de longitudes de onda de algunos enlaces, ¿ya? Y con eso lo relaciona con, en este caso, con estructuras que tienen esos enlaces, como son la materia grasa. Entonces, es capaz de medir moléculas especiales, en este caso la grasa, en muestras sin tener que destruirlas y en cantidades muy, muy pequeñas. ¿En qué yo sé que industrias lo utilizan? Por ejemplo, en todas las industrias oleaginosas, en que son productoras de semillas para la producción de aceite, por ejemplo, y verificar la cantidad de grasa que tienen esas semillas va a estar relacionado con el rendimiento del proceso de extracción de aceite. Se reciben muchas semillas en un gran volumen, bueno, y los métodos en un periodo muy pequeño de tiempo es capaz de determinar gran cantidades de grasa. Más bien son métodos destinados son muy sensibles y destinados como a procesos, más que por ejemplo, hacer etiqueta nutricional con esto. Nadie haría una etiqueta nutricional utilizando un NIR, porque en el fondo es un costo muy elevado para algo que puedo hacer en laboratorio, a eso me refiero, ¿ya? Son una alternativa también algunas industrias de alimentos para mascotas, de estos pellets, también utilizan este tipo de instrumentos para medir la grasa total en ellos. Incluso también, o sea, no solamente mide la grasa total, es capaz de medir, por ejemplo, la grasa trans, una molécula específica, es capaz de medir colesterol, por ejemplo, una molécula específica, dependiendo del NIR que se utilice. Yo al menos he leído un poco más del NIR que los métodos de resonancia magnética nuclear. Ahí vamos, ya. Me voy a... Ahí. Ya. Con esto entonces, ahí. Con esto terminamos los métodos para poder cuantificar la grasa. Como ustedes ven, hay varios métodos. Depende un poco, como dijimos ya, de los criterios que ya conversamos, y por eso es que existe una gran variabilidad. Voy a abrir un poco. No. Ya. Es que voy a dar unas tareas. ¿Quién de aquí no? A ver, déjame para tener aquí. Esperen, me voy a... Ay, quiero saber quién no ha hecho tareas. Ya. A ver, voy a abrir unas tareas que tengo de materia grasa. Pero me la voy a copiar. No lo preparé antes.
Espérenme un niño. No. Ya. Vamos aquí a ordenarlo. Ya lo voy a ordenar. Vamos a hacer 2 tareas. Ya, esa es una y esa es otra. Ya. A ver, quiero ver quién. Espérenme. Quiero ver acá. A ver, de los que yo tengo que no han tenido tarea y que están acá. Ayala no está, ¿cierto? Leiva no ha tenido tarea. Benjamín, ¿quieres tarea? Ariel parece que tampoco, ¿no? Porque, Ya, profe. ya. La primera va a ser tuya. Esa. Ya, vamos a bajar de ahí. Ya. La primera va a ser tuya, eso, para que lo anotes. Extraer y cuantificar materia grasa, o te lo mando por correo mejor, pero ya. Okay. Extraer y cuantificar materia grasa en harina de pescado para determinar rancidez oxidativa. Un tipo ya lo vamos a ver, pero en el fondo tiene un objetivo. Extraer y cuantificar la materia grasa en una margarina para declara ser rica en omega 3. Ay, aquí ya me repetí el alimento. Vamos a poner ya. Y la otra persona, vamos a ver. González. No, ya tengo la Victoria, ya tuvo, la María José ya tuvo. La Tamara, ¿tuviste Tamara también? No, parece que no. Sí, tuve, fue la del huevo. Ah, ya. Profe, yo no he tenido, si quiere yo lo puedo hacer. Ya, Ariel, listo. Ya, entonces la otra, hay que dejar de compartir porque estoy un poco enredada con las pantallas que tengo. Ya, la otra va a ser determinar grasa total en un queso Gouda y extraer y cuantificar grasa para determinar colesterol en un paté de ternera. ¿Ya? En esos alimentos con esos objetivos. Lo voy a subir, lo voy a guardar y lo voy a subir mejor al, guardar cómo. Lo voy a subir a la plataforma virtual. Ya, cuando termine la clase lo subo. Ya. Vamos a continuar, nos falta entonces la tercera parte de... acá. Del capítulo de materias grasas, que es los análisis que llamamos físico-químicos que se les hacen a las materias grasas, ¿ya? Yo les decía, la grasa es uno de los componentes que más varía, que tiene, yo diría, tiene varios métodos analíticos relacionados con ello, porque son importancia, especialmente en la industria de alimentos, porque, bueno, son los únicos alimentos que también tenemos 100% grasa, pero que también dan a veces, y podemos
tener análisis relacionados con la calidad de ellos, con la identidad de ellos y con la estabilidad que ellos van a tener. Y estos análisis que vamos a ver a continuación generalmente están enfocados a grasas y aceites puros, pero también hay que pensar que uno lo podemos hacer en una grasa extraída con los métodos que ya mencionamos de un alimento en particular, ¿ya? Vamos a ver primero lo que llamamos análisis de calidad generales, ¿ya? Estos análisis generalmente son, como les decía, destinados a grasas y aceites puros, son análisis que hace la industria aceitera o la industria de materias grasas en su normalidad para poder ver fundamentalmente calidad del aceite que están recibiendo o que están produciendo, o de la materia grasa que están recibiendo o produciendo. Y el primero de ellos, y algunos vamos a ver tienen más o menos importancia dependiendo del tipo de grasa o materia grasa que se esté analizando. El primero de ellos son las características organolépticas, y dentro de las características organolépticas un parámetro muy importante es el color. Porque los colores, y no solamente en materias grasas, los colores en los alimentos siempre deben ser uniformes, y cuando uno produce un alimento, el color debe mantenerse en todas las partidas, ¿ya? Uno no podría producir un alimento de un color, por ejemplo, en el caso de los aceites, de repente más amarillo, de repente menos amarillo, etcétera, porque los consumidores se acostumbran a un cierto color, que lo relacionan a veces con la calidad del alimento sin tener relación. Y se utilizan para determinación de color métodos objetivos que ojalá en el fondo, aquí también uno podría, y en las características organolépticas del color, hablar de todo lo que es el análisis sensorial, ya de los alimentos, que también hoy día ya está en el fondo bastante aceptado que paneles entrenados puedan determinar calidades de color, olor, sabor de los alimentos, ¿ya? Pero en un laboratorio analítico en que no existe un panel entrenado, obviamente la necesidad de métodos objetivos es muy importante. Hay dos métodos objetivos que se utilizan para medir color. Uno de ellos es un tradicional que se llama el método Lovibond, un método que lo que hace es comparar el color con estándares de color, ¿ya? Es un tipo de parámetro. En el fondo se coloca el aceite, se coloca un patrón para tener la diferencia, o sea, como un blanco, y se compara el amarillo que tiene la muestra. Por lo tanto, también se dice que es ciertamente un poco subjetivo, porque depende del analista que diga es amarillo, no sé, esta tonalidad o esta tonalidad, ¿ya? Pero, por ejemplo, en la industria aceitera suelen utilizar este Lovibond para poder, cuando están produciendo distintos lotes de aceite, poder decir que el aceite está saliendo con un color determinado. Aquí tienen color amarillo 6 al amarillo 7, etc. Y cuando ya existe un instrumento que ustedes yo creo que lo vieron en propiedades físicas, que es el colorímetro, ahí hay las dos marcas tradicionales de colorímetro, determina el color en coordenadas, en tres coordenadas, en la L, la luminosidad, el A, que es entre el rojo y el verde, y el B, que es el amarillo y el azul, ¿ya? Da en el fondo tres coordenadas, y de esta forma permite cuantificar el color en una forma bastante objetiva a través de tres números, ¿ya? Y de esa forma entonces hay rangos para la L, para la A y para la B, que se aceptan en ciertos colores, ¿ya? La gran ventaja es que es un método nada destructivo, llega y mide el color, ¿ya? Pero el color, por ejemplo, en la industria aceitera, de todos los aceites, en la industria, por ejemplo, del aceite de oliva, del pepa de uva, son importantes para la unificación del color del producto que se está produciendo. El otro parámetro que siempre se mide también en calidad es la humedad.Nosotros ya lo conversamos cuando vimos humedad. En general, la humedad en alimentos, si ustedes se recuerdan, es una humedad muy bajita, en grasas y aceites en menos de 0,5%. Y en emulsiones también puede llegar a ser más. Y para eso entonces, generalmente el método termogravimétrico en estufa de vacío es una alternativa, a menos que sea la humedad muy, muy baja. Y en emulsiones los métodos termovolumétricos son los adecuados. La humedad también es importante determinarla porque las grasas tienen que tener contenidos bajitos de humedad, porque después lo vamos a ver, porque el agua es un reactivo que produce desestabilización de las materias grasas, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, controlar la humedad en las grasas es muy importante para controlar la estabilidad de la grasa.
punto de fusión, el punto de fusión es es un método que se mide, es un parámetro que se mide a grasas sólidas y tiene que ver con que las grasas deberían ser líquidas a la temperatura corporal, ¿ya? De manera que una grasa cuando un ser humano la consume, se funda y pueda, en el fondo, fundida, líquida, entrar al tracto gastrointestinal y ser atacada por las enzimas y ser digerida. Por lo tanto, el reglamento limita puntos de fusión para algunas grasas sólidas, generalmente entre 36, 37, hay algunos hasta 40 grados Celsius, ¿ya? Los puntos de fusión en la grasa, otra particularidad que tienen los puntos de fusión en las grasas sólidas, en las mantecas, es que no es un punto, no es una temperatura puntual, como suele suceder en otras sustancias. En las materias grasas es un rango de punto de fusión, porque como están compuestos por distintos triglicéridos, cada triglicérido, que es de acuerdo a su composición en ácidos grasos, lo vimos, tiene distintos puntos de fusión. Entonces, uno las grasas lo que las observa es que empiezan a fundir, por ejemplo, a los 32 grados Celsius y terminan de fundir a los 35 grados Celsius, ¿ya? Son rangos de punto de fusión. Y en este sentido, los métodos, hay dos métodos tradicionales, uno más de laboratorio y que es un instrumento. El método de fusión por capilaridad consiste en que un capilar, es un tubito de vidrio muy delgadito, tiene que fundir la grasa, lo llena con grasa fundida, congela la grasa, la lleva a 0 grados Celsius, y esa grasa congelada después la une a un termómetro, y lo coloca en esto que se llama un tubo de Thils, que tiene glicerina, y empieza, como ustedes ven, a calentar. Y lo que uno mide, esto está amarrado a un termómetro, en que uno está midiendo la temperatura, lo que uno mide es cuando la grasa empieza a ascender el capilar, se llama la temperatura de ascenso del capilar. Y como yo les decía, es un rango, empieza a ascender a los 33 y termina a los 35, por ejemplo, y ese es el rango que uno anota de punto de fusión. El instrumental es la misma forma de hacerlo, lo que pasa es que la grasa, esto si uno levanta esto, tiene un anillo, ¿ya? Un anillo de acero inoxidable. Ese anillo de acero inoxidable uno lo sumerge en grasa fundida, lo congela y después lo lleva a este instrumento. Y este instrumento lo empieza a calentar. ¿Y en qué consiste? En el orificio interior de este anillo, que quedó con grasa, porque queda todo con grasa, el instrumento está midiendo la temperatura y lo que hace es medir la temperatura en que esa grasa se funde y ¿qué pasa? Es capaz de pasar un rayo de luz. Cuando la luz es capaz de atravesar esa grasa que está fundida, el instrumento determina eso y es capaz también de determinar la temperatura de fusión. En el fondo, los dos necesitan que uno, en el fondo, funda la grasa, la lleve a estado líquido y después la lleve a estado sólido. Y una vez sólido, la empieza a calentar y mide, en este caso, la temperatura de ascenso del capilar, y en este caso, cómo atraviesa un haz de luz el orificio que está dentro del anillo. Generalmente, ¿en qué materias grasas son importantes los puntos de fusión? En materias grasas, por ejemplo, todas las grasas de origen animal tienen punto máximo de fusión, las grasas que son sólidas, las mantecas de cacao también tienen limitantes del punto de fusión. Todas las grasas hidrogenadas también se les mide el punto de fusión para poder saber a qué temperatura se van a fundir. Hay grasas que funden en rangos mucho más amplios y eso genera también sensaciones, como por ejemplo la grasa de cacao, sensaciones más agradables en la boca, ¿ya? La grasa de cacao, por ejemplo, tiene la particularidad que, o debiera tener, que cuando uno toma el chocolate no debiera derretirse, y sí debiera derretirse cuando yo lo coloco ya en la boca a 36 grados Celsius, ¿ya? Eso se logra con algunas de las características que tiene la grasa de cacao en su tecnología, pero por eso es muy importante en estas materias grasas el punto de fusión, es un parámetro importante de calidad. Y de la misma, bueno, aquí se me había olvidado, aquí por ejemplo, estos son los valores
Eso a veces, no sé si ustedes han oído que la grasa de cordero, la grasa de ovino o la carne es mucho más pesada. Cuando la materia grasa tiene un punto de fusión mucho más alto, siempre va a ser, entre comillas, más pesada para la digestión, ¿ya? Y es por eso que cuesta más digerirla, ¿ya? Y por eso pues que dicen las creencias, que hay que tomarlo con vino, que hay que tomar una agüita caliente, etcétera, ¿ya? Porque en el fondo lo que uno hace es ayudar a la disolución de la materia grasa, ¿ya? Estos son los valores máximos, porque estos son los valores que tienen en materia grasa de origen animal, y que son extraídos del tejido de la materia grasa de cerdos, ovejas, carne, bovinos y aves. Miren, la grasa de ave es la que tiene el punto de fusión más bajo, que es la más, dentro de las grasas del origen animal, es la que es más poliinsaturada, tiene más ácidos grasos poliinsaturados. Y ahí, por ejemplo, hay una diferencia entre el pollo y el pavo, me parece, que el pavo también es un poquito más poliinsaturado. Aquí la grasa bovino. Y la grasa de cerdo, aunque se diga que es más mala, en cuanto a, miren la diferencia con la grasa de bovino. En materias grasas procesadas y también en la manteca de cacao, no basta con el punto de fusión. Hay que hacer un estudio un poquito más profundo, que es esto que se llama el contenido de grasa sólida, ¿ya? El solid fat content. El Solid Fat Content es un estudio que se hace de contenido de grasa sólida o por ende el contenido de grasa líquida en proporción a diferentes temperaturas. Se hace en el fondo midiendo las densidades a diferentes temperaturas y se crean curvas de contenido de grasa sólida. Por ejemplo, estas son dos mantecas de cacao, esta es una y esta es otra, obtenidas a lo mejor con distintas mezclas de grasa, por ejemplo, para un sucedáneo de chocolate o para el baño de un chocolate. Las muestras tienen comportamientos distintos y, por ejemplo, a 20 grados Celsius, esta materia grasa que tiene la rojita tiene solamente un 10% de contenido de grasa sólida, o sea, es casi líquida o cremosa, mientras que tiene casi un 70 y algo, casi 80%, tiene más bien es más bien sólida todavía a temperatura ambiente. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera una mezcla de chocolate para, por ejemplo, bañar una galleta con cobertura a temperaturas altas, que sea sólida a temperatura ambiente, tendría que elegir esta, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero chocolate para una salsa, que yo voy a batir y que voy a fluir, tendría que ser algo de este tipo, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, las margarinas untables, todo eso en los laboratorios de desarrollo de productos, el contenido de grasa sólida, estas curvas son importantes para tomar la decisión, ya, este es el tipo de grasa que me sirve para el producto que estoy consumiendo, ¿ya? Por lo tanto, se suelen hacer en las grasas estas curvas que se llaman el contenido de grasa sólida. Estos son los análisis generales. Este análisis, el último general, es un análisis que se hace a materias grasas previo a algunos análisis y también como índice de calidad, y se llama el contenido de materia insaponificable. Aquí ya aparece el determinar la materia que no se saponifica, lo que se llama el insaponificable, estamos determinando todo lo que está presente en la materia grasa que no es triglicérido. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando uno determina materia grasa, la materia grasa generalmente tiene entre 95 a 98% de triglicéridos? Bueno, entre ese 5 a un 1% es esto que se llama materia insaponificable. Son, como lo dijimos, los esteroles, en que está ahí el colesterol. O sea, para determinar el colesterol en alimento, yo debo extraer la grasa, de la grasa extraer el insaponificable y ahí determinar el colesterol. Las vitaminas liposolubles, la vitamina A, la D, la K, la E,
los tocoferoles, por ejemplo, todos los tipos de tocoferoles, los carotenos, etc. Los pigmentos, la clorofila. Están también cadenas alifáticas, posibles hidrocarburos que tenga, alcoholes alifáticos, por ejemplo, que tenga la materia grasa. O sea, la materia insaponificable son todas estas sustancias, y por eso yo le decía que a veces en materias grasas refinadas se determina la materia grasa para saber cuánto se refinó. Por ejemplo, un aceite crudo, puede tener 5 a 10% de materia insaponificable. Una grasa refinada, menos de un 2%. Al mismo tiempo de ser un índice de calidad, también es un índice o un método analítico para poder extraer a cualquiera de estos. Y consiste básicamente en que la grasa se le saponifica. Químicamente la saponificación es un tratamiento con KOH y alcohol. Eso hace que los triglicéridos se liberen los ácidos grasos de los triglicéridos, y eso hace que se formen los llamados jabones, que son acuosos, y en el fondo lo que queda todavía siendo apolar es lo que es la materia insaponificable. Y eso entonces consiste en saponificar la grasa, luego extraer con un embudo de decantación la materia insaponificable, adicionando un solvente apolar como es el éter, ¿ya? Sale ahí súper sencillo, pero es una metódica analítica bastante compleja, porque son pequeñas cantidades. Si ustedes ven 5 a 10%, entonces a veces necesitamos, si echamos 20 gramos del alimento, de la grasa, vamos a tener cantidades pequeñitas de insaponificable, ¿ya? Que deben ser extraídas muy bien en embudos de decantación y con el tratamiento de KOH adecuado. No lo vamos a alcanzar a ver, por ejemplo, en toda la determinación de vitaminas, la vitamina A, la D, lo que uno hace es extraer la grasa, luego extraer el insaponificable, y del insaponificable un método, por ejemplo, por cromatografía para la vitamina D, o para la vitamina A, o para los carotenos, por ejemplo, o para todos los tocoferoles presentes en los alimentos. ¿Ya? Por eso también se los mencioné como método general, pero también en algunas ocasiones de calidad, para saber cuán refinado. En la refinación se sacan todas estas cosas, además acá, por ejemplo, en las grasas crudas tienen cera, tienen otras cosas que son apolares y que en el fondo también intervienen. ¿Por qué se refinan las grasas? ¿Por qué se sacan estas cosas? Porque gran parte de estas cosas, también los pigmentos, por ejemplo, son indicadores o son desestabilizadores. Las grasas refinadas siempre van a tener una duración mucho más larga que una grasa no refinada. Entonces tenemos métodos analíticos generales. Nos quedan 10 minutitos. Y nos vamos al segundo tipo de métodos analíticos, que son los métodos analíticos que están relacionados con la identificación de la materia grasa. ¿Cómo yo puedo, a través de un grupo de técnicas analíticas, saber el origen de una materia grasa? Si recordamos, las materias grasas, nosotros las agrupamos en materias grasas preferentemente saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas, ¿cierto? Y la diferencia fundamentalmente estaba en los tipos de ácidos grasos que tienen esas materias grasas. Bueno, estos métodos analíticos van a eso, a determinar qué tipos de ácidos grasos están presentes en la materia grasa. Vamos a ver que hay métodos químicos y físicos, que yo diría son generales, y ya un método instrumental que es mucho más específico. Estos métodos son tan importantes que aparecen, vamos a ver ahí, aparecen reglamentados en el RCA para todas las grasas comestibles. Aquí yo les puse una foto para grasas de origen animal. Ahí está peso específico, esos son los 4 que vamos a ver: índice de refracción, índice de yodo, saponificación, y miren aquí también alguno de ellos punto de fusión. Por lo tanto, cada uno de ellos mide, como les decía, una propiedad fundamentalmente de los ácidos grasos. Hay algunos más generales y otros un poco más específicos. Vamos a empezar con este que se llama el peso específico, que es un parámetro físico. El peso físico es una propiedad que es una especie, por así decirlo, de densidad, ¿ya? Una relación que tiene
un volumen determinado de la sustancia, en este caso de aceite, con un volumen determinado de agua, de un parámetro de la densidad. Se realiza con este instrumento que se llama balanza de Mohr. Lo que mide fundamentalmente esto, ¿en qué consiste el método? En este cubeta uno echa el aceite y lo que hace es colocar un peso, un peso determinado. Y lo que mide la balanza es cuánto equilibrar esto, como ustedes ven, para que esto esté en el equilibrio, y ahí uno ve que las dos agujitas, esto se mueve, pero las dos agujitas están, bueno, esto hoy día es obviamente es automatizado, pero estas eran como las balanzas que yo lo hice cuando empecé a trabajar, trabajaba así. Y lo que uno mide son distintos pesos. Esto peso, por ejemplo, pesa 0,9 gramos. Esto peso 0,09 gramos. Y así. Y uno lo coloca en distintos números. Entonces, esto da, por ejemplo, 0,9, esto da que es 0,97, hasta que en el fondo se equipara. Y este peso específico es una medida, yo diría, de las dos grandes propiedades de los ácidos grasos, el largo de cadena y la insaturación. Se realiza generalmente a una temperatura determinada, a 20 grados Celsius, para unificar, porque grandes de estas, como muchas propiedades de las materias, de las sustancias, dependen de las temperaturas. Vamos a ver valores. Por ejemplo, valores. Aquí yo les marqué 3 materias grasas de distinta índole, de distinta composición. La materia grasa de coco, más bien saturada, la oliva, monoinsaturada, y les marqué, por ejemplo, la linaza, que es muy poliinsaturada. Veamos los valores de peso específico. Miren, coco, 0,908, 0,921, ¿ya? Esto quiere decir, como el coco es sólido, se hace a 40 grados Celsius, se lleva a una estandarización a 20 grados Celsius. Eso quiero decir, esos dos numeritos que están ahí. Si ustedes ven, entonces si uno, bueno, fija en los últimos dos dígitos, desde 8 hasta 21. El oliva, más monoinsaturado, y es de aceite, y por eso se hace a 20-20, 0,9 hasta 16. Si ustedes ven, este tendría que un valor más alto un poco porque tiene un poco más saturación. Y la linaza, que es muy insaturado y tiene cadenas largas, tiene 18,3, mucho 18,3, desde 0,926 hasta 924. O sea, en el fondo la poliinsaturación le aumentó su peso molecular. Esto lo hacen a 25 grados Celsius. Entonces el peso específico, por eso uno dice que depende de las dos cosas al mismo tiempo, no solamente de la insaturación o de los largos de cadena. ¿De qué me sirve? Si yo tengo aceite de grasa de coco y le hago el peso específico, obviamente lo tengo que tener en esto. Mi valor tiene que estar en este rango, ¿ya? Estos son los rangos exigidos para cada una de estas materias grasas. Bueno, aquí están las tradicionales, el rapso, la colza, la soya, el aceite de palta, la mezquita, pepa de tomate, todos los aceites comestibles. Segundo índice es el índice de refracción. El índice de refracción es un índice que mide y se relaciona solamente con un parámetro, que es los dobles enlaces o la insaturación. Tiene una relación directa con la insaturación. A mayor insaturación, mayor es el índice de refracción. Se realiza con un refractómetro. Nosotros habíamos hablado de los refractómetros, esos refractómetros que miden azúcares o sólidos totales, ¿cierto? Este refractómetro es un refractómetro un poco más, decirlo completo, porque tiene un rango de índice de refracción mucho más grande, se llama el refractómetro universal de AB. Es un instrumento de este tipo, me parece que no se alcanzaron a ver, pero en propiedades físicas me parece que lo ven, y nosotros lo habíamos comprado, pero parece que está en el edificio de alimentos, no me acuerdo. Bueno, uno coloca unos gramos y ve el índice de refracción de las distintas materias grasas. Es un método físico sencillo, mide entonces el índice de refracción, se relaciona con la insaturación. Veamos los valores y con eso terminamos. Y dejamos los físicos, los químicos para el próximo martes. Mírense, aquí es a 40 grados Celsius porque se unifica a grasas y aceites. El coco, 1,448 hasta 450, o sea, de 48 a 50. Oliva, de 63 hasta 71.
y linasa de 80 a 83. O sea, aquí uno observa que a mayor poliinsaturación, a mayor insaturación, mayor es el índice de refracción. Busquemos, por ejemplo, el coco es uno de los que tiene más bajo, si ustedes ven. El algodón, el cacao, todos los que tienen el coco es uno de los más bajos. La grasa láctea también tiene valores de este índice, incluso un poco más bajo. Mira el cacao también, 53, 59, que también es grasa saturada. Bueno, aquí uno capta el tiro que es la grasa saturada porque son en el fondo estos puntos de fusión, ¿ya? El índice de refracción también es muy útil porque es un método, como dijimos, rápido, que se utiliza, por ejemplo, en los procesos de hidrogenación. Cuando se está hidrogenando la grasa, se saca grasa del ambiente, del hidrogenador, y se mide el grado de índice de refracción que nos va a determinar el grado de saturación que tiene esa muestra, ¿ya? No solamente a nivel de, como dijimos, de determinar acá si yo tengo un aceite de coco, tiene que tener esto, sino también en procesos, como les decía, en que se hidrogena para ver cuán saturada está quedando esa materia grasa. Entonces, la próxima clase vamos a seguir vamos a avanzar a índice, y yo creo que ya la próxima semana vamos a terminar materia grasa. Y por eso yo les decía que vamos a andar bien. Vamos a terminar la próxima semana materia grasa, van a tener la semana de descanso, y luego vamos en esa semana que yo creo que nos va a quedar, vamos a ver aditivos, vamos a hacer una pequeña clase de aditivos, y después la etiqueta nutricional. Yo creo que ahí, entonces en esa semana, y ahí ustedes me dicen cuándo pueden dar la prueba. Yo, como les decía, estoy dispuesta a darla al último, o más bien si ustedes la quieren dar antes, la damos antes y terminamos la semana del 18, 20 por ahí más o menos de agosto. ¿Ya? Ahí ustedes me dicen.